presentación o esta clase está dividida en dos bloques. En la primera, pues voy a hablarles un poquito del abordaje inicial en este grupo de pacientes con esteatosis hepática. Y para ello, pues comencemos con la definición, que es la que usualmente siempre pongo al inicio de estas presentaciones. Seguramente conocen o han escuchado al hígado graso como enfermedad de hígado graso no alcohólico. Por muchos años fue así denominada. Sin embargo, en el 2023 su nombre cambió a enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Y este cambio en la nomenclatura tiene que ver justamente con una nueva manera de abordar el hígado graso, no hablando de exclusión de que una persona si tiene grasa en su hígado y no toma alcohol es hígado graso, sino hablando de los factores metabólicos con los que una persona puede tener grasa en su hígado y además vivir con alguna comorbilidad metabólica. Cuando esto ocurre, estamos hablando del hígado graso, de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, y se denomina así cuando hay un estudio que nos puede confirmar que el hígado tiene más del 5% de grasa. Hay muchas maneras de abordar o de encontrar la grasa en el hígado. El estándar de oro por muchos años ha sido la biopsia hepática. Es un procedimiento altamente invasivo en la cual se extrae en un quirófano un pedacito del hígado y después un patólogo analiza si esta parte tiene grasa. Este sería el mejor método para evaluar la esteatosis hepática, pero en los últimos años se ha dado más hincapié a los estudios de imagen, como la resonancia magnética, como la tomografía o como la elastografía o ultrasonido incluso, para también poder diagnosticar la esteatosis hepática de tal manera que ya no sea tan invasivo, que no tenga que una persona someterse al quirófano para poder encontrar que tiene hígado graso. Hoy por hoy ya no es suficiente saber que tienen grasa en el hígado para hacer el diagnóstico de esteatosis. Además de la grasa, también tiene que existir al menos uno de 5 criterios metabólicos. Estos criterios pueden ser índice de masa corporal eh, elevado, sobrepeso u obesidad, ya sea evidenciado por índice de masa corporal o por circunferencia de cintura elevada. Puede ser presencia de diabetes o alteración en la glucosa, evidenciado por glucosa sérica en ayuno alterada o hemoglobina glucosilada mayor a 5,7. Puede ser diagnóstico de hipertensión arterial o tener tratamiento para hipertensión arterial. Puede ser alguna dislipidemia, en este caso puede ser hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. También puede hacerse el diagnóstico cuando el colesterol HDL está menor a 40 miligramos sobre decilitro. En mi experiencia, lo que les puedo compartir es que la mayoría de los pacientes que tienen grasa en el hígado van a tener sobrepeso u obesidad o van a tener diabetes. En la mayoría de los casos tienen las dos. Entonces, por lo general, con tener al menos uno de estos criterios, pues es suficiente para hacer el diagnóstico de hígado graso asociado a disfunción metabólica o esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Tradicionalmente el hígado graso se ve de esta manera. El hígado es como color rojo oscuro o vino, se podría decir, y cuando tiene grasa en la superficie, que se deposita en depósitos justamente de grasa, se empieza a ver color amarillento. De hecho, si le extrajéramos el hígado a una persona, se vería más o menos como lo que ustedes pueden ver en esta imagen ahorita mismo. Sin embargo, usualmente pues no se extrae el hígado, solamente se toma la biopsia o se ve a través de una resonancia o una tomografía. Pero la manera coloquial en la que podemos decir que es el hígado graso, pues bueno, es la acumulación de grasa en el hígado más un criterio metabólico. El término médico sería esteatosis hepática metabólica. De hecho, el nombre completo es enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Pero en el 2023 hubo un consenso español en la cual se acordó que como el nombre era muy largo, el término médico en español y corto sería esteatosis hepática metabólica. Entonces, si hacemos una nota clínica, si hacemos un diagnóstico de la enfermedad, no podríamos poner hígado graso, porque esa es la manera coloquial, sino tendríamos que hablar de esteatosis hepática metabólica. ¿Por qué ocurre el hígado graso? Está fuertemente relacionada con la alimentación. De hecho, dentro de las enfermedades del hígado, probablemente el hígado graso es la que más relación tiene con la alimentación. Usualmente este grupo de pacientes se caracterizan por tener un estilo de vida tanto sedentario al mismo tiempo de una dieta muy poco saludable. Existen varios patrones de alimentación en el mundo, pero hay una que es la que más se ha relacionado con el hígado graso y esta es justamente la dieta occidental.
En la dieta occidental, usualmente las personas o la dieta se caracteriza por consumir una gran cantidad de azúcares simples que van a elevar la glucosa en la sangre. El cuerpo, en respuesta a esta alimentación excesiva en glucosa o a la glucosa alta en sangre, va a secretar más insulina para tratar de compensar los niveles de glucosa elevados. Y a este estado en el cual el cuerpo, para compensar la glucosa elevada, secreta más insulina, se le conoce como hiperinsulinemia, que cuando ocurre durante un largo periodo de tiempo, que puede ser muy variable, puede ser un año, pueden ser 5 años, porque depende de varios factores inherentes a la persona, al individuo, va a generar entonces resistencia a la insulina, que sería el paso número uno en el desarrollo o en la fisiopatología del hígado graso. Una vez que ocurre la resistencia a la insulina, usualmente también la resistencia a la insulina también promueve la síntesis de ácidos grasos. A este proceso, todo este mecanismo interfiere la lipólisis, que es la descomposición de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo. Ay, no puedo darle siguiente. Y este aumento de ácidos grasos libres en la circulación son transportados al hígado porque justamente en el hígado se guardan los triglicéridos o se guardan las grasas en forma de triglicéridos, que es más o menos lo que están viendo en esta foto. Cuando esto ocurre, esta acumulación de ácidos grasos elevados como tal en el cuerpo generan que los hepatocitos acumulen una gran cantidad de triglicéridos, resultando entonces en esteatosis hepática metabólica, que este sería como el segundo golpe dentro de la fisiopatología de la enfermedad. El primer golpe es la hiperinsulinemia y el segundo es la acumulación tal cual de grasa en el hígado. El hígado graso tiene un espectro muy variable de daño y es una enfermedad que actualmente se conoce como la más común en todo el mundo. Es la enfermedad hepática más común en todo el mundo. De hecho, hay países en los que hay mayor prevalencia de hígado graso. Muchos de estos están en América, algunos en América Latina o en Estados Unidos, que son países en los cuales hay una pandemia de obesidad o de diabetes. Y justamente como ya habíamos visto, la obesidad y la diabetes pues están muy relacionados con la dieta occidental. Eso significa que solamente por el factor de riesgo de la dieta, esta enfermedad va a ser más común en donde la dieta más frecuente o más común sea la dieta típica occidental, que es la que se caracteriza por grandes cantidades de azúcar simple, de grasa saturada, de sodio y en general son dietas hipercalóricas. Pero además en América tenemos otros factores de riesgo y estos son los genéticos, porque aunque la fisiopatología de la enfermedad esté más relacionada con la alimentación, hay personas que tienen un componente genético que los hace mucho más susceptibles todavía a desarrollar la enfermedad. Existen muchos genes involucrados en el desarrollo del hígado graso, pero el que más ha estudiado es el PNPLA3, al menos en población mexicana, latina en general e incluso americana, porque pues Estados Unidos ya está muy lleno en general de personas latinas. Y este gen, cuando se encuentra más activo dentro de un ser humano, hace que la enfermedad sea mucho más frecuente solamente por el hecho de tener este gen. Entonces, pues es un gen altamente prevalente en población hispana latina, así que solamente por tenerlo, pues ya tenemos este riesgo. Si además le sumamos la alimentación y el sedentarismo, entonces es una combinación de factores, es una enfermedad multifactorial en la cual pues se desarrolla eventualmente el hígado graso. La prevalencia en el mundo de esta enfermedad está hoy por hoy más o menos en el 46%, pero hay algunas zonas en el mundo en donde es un poco más alta, como México, como Estados Unidos, la prevalencia es más o menos del 50 al 60%. Y en países donde se consume mejor o dieta mediterránea, usualmente la prevalencia es un poquito más alta, más baja, perdón. Se espera que esta enfermedad sea en el 2030 la causa más común de trasplante de hígado. Actualmente, la causa más común de trasplante en el hígado en general son enfermedades relacionadas al virus de hepatitis C o al consumo excesivo de alcohol, pero pues para el 2030 ya el hígado graso se espera o se predice más bien que va a ser la causa número uno de trasplante. Y otra cosa importantísima es que no hay un tratamiento farmacológico aprobado. Se acaba de aprobar uno hace menos de un año, pero solamente está disponible en un país en el mundo, que se llama resmetirom, el medicamento.
pero todavía está en una fase 3 de estudio, solamente que tuvo una especie de aprobación por la FDA anticipada. Fuera de eso, no hay ningún otro medicamento aprobado y además, aunque está aprobado, estamos muy limitados porque solamente se vende, se comercializa en Estados Unidos y está en una fase 3 de pruebas de ensayos clínicos. Entonces, pues prácticamente se podría decir que aunque tuvo una aprobación prematura por la FDA, no está realmente, no son conocidas realmente todos sus eventos adversos. Sin embargo, pues sí les menciono que ya existe uno solamente en Estados Unidos. Como les comentaba hace un momento, el hígado graso tiene un amplio espectro de daño. Usualmente, en condiciones normales, el hígado pues no debería de tener grasa. Cuando tiene más del 5% de grasa y además alguna comorbilidad metabólica, hablamos de esteatosis o coloquialmente conocido como hígado graso. Cuando no se hace ningún cambio para quitarle la grasa al hígado, esta, después de 5 años o de 10 años de estar presente, puede progresar a un daño más severo, que en este caso se conoce como fibrosis hepática. La fibrosis hepática es la cicatrización del hígado. Es reversible, pero es peor que solamente tener la grasa, porque cuando se tiene solamente grasa, el hígado prácticamente funciona de la misma forma que un hígado normal, pero pues está cubierta su superficie por grasa. Pero cuando hablamos de fibrosis, ya estamos hablando de que el hígado empieza a tener una cicatriz y en ese caso la cicatriz empieza a generar marcadores de inflamación en el cuerpo mucho más altos que cuando solamente se tiene esteatosis y eso hace que el pronóstico del paciente pues sea peor. La principal característica de la fibrosis hepática es que hay marcadores de inflamación más elevados y además pues ya es un hígado que se ve un poco cicatrizado. Existen varios niveles de daño dentro de la misma fibrosis hepática, usualmente se conocen como 4. Los primeros 3 niveles, fibrosis 1, fibrosis 2 y fibrosis 3, son reversibles. Pero cuando llega la etapa 4 de la fibrosis, ya estamos hablando de que el hígado prácticamente está muy cicatrizado y ya no hay reversión. Cuando esto ocurre, se conoce como cirrosis hepática, que es una enfermedad completamente diferente que me parece que también van a abordar en algún momento en alguna presentación de estos módulos de enfermedades hepáticas. Y bueno, finalmente la cirrosis pone al paciente en riesgo de carcinoma hepatocelular. Hoy se sabe que no es necesario que ocurra todo este caminito de primero esteatosis, después fibrosis y después cirrosis. Se sabe que solamente tener grasa en el hígado es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de hígado. Ahora, sí se necesitan muchos años para que el hígado graso pues se convierta en cáncer. Más o menos se hablan de 10 a 20 años, pero cada paciente es muy diferente y he tenido casos en la práctica clínica en donde no se conoce otro factor de riesgo para el cáncer de hígado excepto la esteatosis, por lo cual probablemente sea que esté influyendo la cantidad de grasa en el hígado para desarrollar cáncer en mucho menos de 10 años. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de esteatosis hepática, estamos hablando de un daño que se puede revertir, como prácticamente solamente con dieta, porque como les comentaba, solamente hay un medicamento aprobado y solamente en una parte del mundo. Fuera de ahí, no hay ningún otro tratamiento conocido. La terapia estándar es la dieta y el ejercicio y en un momento van a ver por qué. Y si la persona desarrolló cirrosis, pues entonces estamos hablando de una entidad completamente diferente, un daño que ya es irreversible para el cual no hay cura más allá del trasplante. Si hay medicamentos que están en fases experimentales para la cirrosis, pero hasta el momento no hay ninguno aprobado para quitar la cirrosis. Lo único que la quita pues sería el trasplante de hígado. Entrando ya en el tema del hígado graso, primero me gustaría comenzar con la evaluación de hábitos dietéticos. Existe un organismo, bueno, existen varios organismos, pero principalmente uno que nos habla o que nos orienta acerca de cómo debe de ser el tratamiento en este grupo de pacientes con esteatosis hepática. Usualmente, ya saben, como nutriólogos, nosotros nos enfocamos en las recomendaciones de ASPEN, de ESPEN. En este caso, les voy a hablar de esta guía de práctica clínica propuesta por la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, ACLE por sus siglas en inglés.
Esta guía es probablemente la más cercana a cómo se debe de tratar un paciente de hígado graso desde el diagnóstico, la definición y por supuesto a la terapia de primera línea, que en este caso serían los cambios con dieta y ejercicio. Y justamente hablando de los cambios en el estilo de vida, esta guía propone 5 pasos para evaluar o para realizar la intervención nutricional. El primer paso sería la evaluación de hábitos dietéticos y dentro de los hábitos dietéticos nos ponen que se tienen que buscar varios puntos que en un momento voy a comentar, pero también nos mencionan que se debe de trabajar en conjunto de manera multidisciplinaria, pues de preferencia con el equipo de psicología, porque una barrera importante para que los pacientes con hígado graso, que en su mayoría tienen obesidad y muchas enfermedades metabólicas, para que se adhieran al plan, la mayoría de las barreras tienen que ver con factores ajenos a la nutrición, con factores más psicológicos. Entonces, idealmente, acompañarse de una persona experta en el área de psicología va a ayudar a mejorar la adherencia y por lo tanto el plan puede funcionar mejor. También es importante trabajar de la mano con un gastroenterólogo o un hepatólogo, ya que este sería el experto en las enfermedades hepáticas, y debido a que la mayoría de los pacientes con hígado graso fallecen o su principal riesgo es cardiovascular, pues incluso trabajar con un cardiólogo es también algo bastante recomendable. En este caso, yo les mencionaba que la esteatosis, cuando no se trata, puede progresar a fibrosis. Y si no se trata, esta fibrosis puede progresar a cirrosis. Pero la realidad es que la mayor causa de muerte en pacientes con hígado graso es los eventos cardiovasculares, los infartos, por la cantidad de grasa tan alta que se tiene en el cuerpo. Entonces, sí es bastante importante trabajar con un equipo que vaya a tratar este riesgo cardiovascular. El segundo paso, una vez que ya se ha tratado esta parte del equipo multidisciplinario, es hacer una valoración de los hábitos dietéticos. ¿Qué valoramos en este grupo de pacientes? Al igual que en cualquier otro paciente, valoramos la ingesta de macronutrientes, pero particularmente me interesan dos dentro del contexto de hígado graso: los hidratos de carbono simples y las grasas saturadas. En un momento les voy a mostrar evidencia de cómo los hidratos de carbono simples y las grasas saturadas se consideran un factor de riesgo para desarrollar hígado graso. Es por eso que lo que más voy a preguntar o en lo que más voy a hacer hincapié es en este grupo de alimentos. También, si se puede, se aconseja o se sugiere utilizar una frecuencia particularmente de alimentos ultraprocesados, preguntar acerca de los horarios de alimentos. Muchos de estos pacientes concentran la mayor parte de sus calorías después de las 8 de la noche, lo que hace que el metabolismo al final del día no esté funcionando óptimamente para mejorar la condición de exceso de peso. Se tiene que preguntar los días en los que se come fuera de casa para poder ofrecer estrategias que ayuden a mejorar la adherencia. Se pregunta también acerca de las dietas previas y de la adherencia. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes ya han intentado de muchas maneras perder peso y nada les ha funcionado. Entonces, aunque hay dietas que no son las mejores para el hígado graso, muchas veces si ya se intentaron los enfoques principales o los más conocidos, pues entonces ahí sí tengo que cambiar con algún otro enfoque dietético que me pueda funcionar. En algún momento justamente voy a hablar de los enfoques dietéticos novedosos. Y se tiene que preguntar acerca del consumo de suplementos de herbolaria, así como el nivel de actividad física. En cuanto a la evolución nutricional de los pacientes, lo que más nos interesa conocer en este grupo de pacientes es la cantidad de grasa, porque ese sería el principal factor que me importa dentro del contexto de hígado graso. Cuando se disminuye grasa a nivel general, a nivel grasa corporal general, también disminuye la cantidad de grasa en el hígado. Entonces, usualmente lo que me interesa es, más allá de conocer simplemente el peso de manera general, pues me interesa más que nada conocer la composición corporal. Y de la composición corporal me gusta mucho enfocarme en la grasa. Seguramente ya saben o ya han escuchado que la densitometría dual de rayos X es como el estándar de oro para este grupo de pacientes. Es muy difícil contar con un estudio de densitometría para la práctica clínica. Esto se los muestro solamente porque pues es lo ideal, pero realmente en la vida real es muy poco factible utilizarla.
Cuando la densitometría nos da un reporte de composición corporal, se ve más o menos como lo que ven en la pantalla. Nos aparece cuál es la cantidad de grasa y de músculo que hay en cada una de las zonas corporales, por ejemplo, en los brazos, en las piernas, en el abdomen. Y con esto, pues yo puedo monitorearlo frecuentemente al paciente para ver si está disminuyendo la cantidad de grasa en cada zona del cuerpo o de manera general. Pero en la vida real esta parte es muy difícil de aplicar porque la densitometría dual de rayos X no está disponible para, pues, tan sencillo para conocer la composición corporal. Es un estudio que no es tan barato y además, y al final del día, pone a los pacientes en un estado de exposición a radiación que no tiene mucho caso para el seguimiento, nutricional. Por eso es que la segunda mejor opción es conocer la composición corporal a través de básculas de impedancia bioeléctrica, que pueden ser impedancias convencionales, como las que están de un lado, o impedancias un poco más confiables. Usualmente, las impedancias convencionales, las más sencillas, no son tan exactas para conocer la composición corporal, porque traen fórmulas de ecuación de composición corporal que están pensadas o que están calculadas para personas sanas que no tienen sobrepeso o que no tienen obesidad. Entonces dan parámetros que pueden ser un poco extraños para personas con hígado graso, porque las personas con hígado graso, además de una cantidad excesiva de grasa, también tienen una cantidad de agua alterada, diferente a la que está en una persona saludable. Entonces, este tipo de ecuaciones o este tipo de básculas, más bien de estas básculas sencillas, no son tan apropiadas porque no están bien adecuadas con fórmulas de predicción de composición corporal que estén realmente diseñadas para personas con sobrepeso u obesidad. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis de composición corporal. Si no se cuenta con una báscula o con un estudio de impedancia bioeléctrica, siempre se puede utilizar la antropometría. Y hay muchos marcadores de antropometría disponibles. Particularmente los que más evidencia tienen en hígado graso son la circunferencia media de brazo y el pliegue tricipital. La circunferencia media de brazo, por un lado, nos habla de la reserva de músculo y el pliegue tricipital nos habla de la reserva de masa grasa. Se toman con una cinta y con un plicómetro y después se estandarizan por percentiles de referencia adecuados para la edad de la persona que estamos midiendo y de acuerdo a si es hombre y mujer. Cuando los percentiles están por arriba de percentil 75, particularmente el pliegue tricipital, estamos hablando de exceso de masa grasa. Nuestra meta entonces es llevar al paciente a un percentil menor al 75 para que esté dentro de los parámetros de composición corporal. Después tenemos algo que se ha popularizado en los últimos años, que es el dinamómetro. Usualmente el dinamómetro se utiliza más para otro tipo de enfermedades hepáticas, particularmente las crónicas, porque es muy importante evaluar la fragilidad en estos pacientes. De hecho, es un tema totalmente de interés en el área de la hepatología actual. Sin embargo, algo que sí podría utilizarse o que tiene una utilidad para pacientes con hígado graso es que usualmente el uso de dinamómetro nos permite conocer la fuerza, que es una medida indirecta de la masa muscular, y con este dato, más el porcentaje de grasa que tengamos, ya sea de una densitometría o de una impedancia bioeléctrica, podemos saber si los pacientes tienen obesidad sarcopénica, que es la combinación de sarcopenia, una pérdida de músculo, y obesidad, que es el exceso de grasa en este caso. Tener obesidad sarcopénica pareciera que no es tan relevante, pero cambia mucho el pronóstico de los pacientes. Un paciente con hígado graso con obesidad tiene un pronóstico malo, pero un paciente con hígado graso más obesidad sarcopénica tiene un diagnóstico todavía más pobre y está en riesgo de desarrollar más infecciones, de que se ingresa al hospital, por ejemplo, esté más tiempo en el hospital, más días de estancia hospitalaria, lo que genera al mismo tiempo más gastos. Entonces, usualmente lo que no queremos es pues que los pacientes tengan estas dos complicaciones, que es la obesidad combinada con sarcopenia.
La ventaja es que es que este aparato es muy asequible en la práctica clínica, es muy factible de tener o de comprar, pero no se le puede realizar a las personas que están hospitalizadas o que tienen alguna alteración neurológica. Los pacientes con hígado graso no tienen encefalopatía, pero sí podrían tener algunas otras alteraciones neurológicas. Y tampoco se recomienda para los pacientes críticos porque pues, no van a tener la misma fuerza de agarre si están en una unidad de terapia. En cuanto a los estudios bioquímicos, hay muchas cosas que son importantes de evaluar en un paciente con hígado graso. Pruebas de función hepática, química sanguínea, perfil de lípidos, etcétera. Al menos si no se pueden tener todos estos datos, idealmente estaría bien tener transaminasas hepáticas, que son justamente dos, AST y ALT, alaninotransferasa y aminotransferasa. En ambos casos, estas enzimas son las primeras que se alteran cuando alguien tiene hígado graso y también sirven como una especie de monitoreo para ver si la dieta está funcionando o no. La mayoría de los ensayos clínicos que han probado diferentes intervenciones de dieta y de ejercicio monitorean las transaminasas y se han observado que usualmente al primer mes o a los 3 meses de una intervención nutricional, estos parámetros mejoran. Entonces nos sirven como una guía para saber si la intervención que estamos dando está ayudando a la persona, incluso si todavía no vemos cambios en el peso, lo cual es muy importante porque ya solamente por saber que está mejorando las enzimas, podríamos tener una guía de que estamos haciendo bien pues la parte nutricional. También se sugiere con mucha frecuencia que se analicen el perfil de lípidos, particularmente los triglicéridos, el colesterol LDL y el colesterol HDL, porque es muy común que un paciente con hígado graso tenga triglicéridos o colesterol elevado. Entonces, este también es uno de los primeros marcadores que mejoran cuando estamos haciendo cambios dentro de la alimentación. Las plaquetas solamente se las pongo porque sirven para calcular ciertos índices que ayudan a predecir el riesgo de fibrosis hepática. Entonces, como si está un poco difícil que tengan acceso a un estudio de imagen, si ustedes utilizan las transaminasas en combinación con las plaquetas, pueden hacer cálculos para ver si la persona está en riesgo de tener fibrosis, ya no solamente esteatosis. Las plaquetas se encuentran bajas o empiezan a bajar cuando las personas empiezan a tener cicatriz en su hígado. Entonces, pues es una buena prueba y fácil que todos tenemos a la mano para poder conocer el riesgo de fibrosis. Dentro de la parte clínica, además de lo que ya platicamos, usualmente hay que preguntar si la persona solamente tiene esteatosis o si también tiene fibrosis hepática, porque eso va a cambiar las metas del tratamiento nutricional. En un momento les voy a mencionar cómo es que las cambia. Si se puede, idealmente lo mejor sería saber si además de esteatosis tiene fibrosis. Si no se puede, pues entonces ustedes lo pueden intuir un poco con las plaquetas. Si las plaquetas están bajas, probablemente signifique que la persona está haciendo un tipo ya de fibrosis significativa. Y hablando de los factores de riesgo que tienen que ver con la alimentación, probablemente el más estudiado sean las bebidas azucaradas. En este estudio lo que se evaluó fueron diferentes tipos de bebidas azucaradas y la presencia de hígado graso. En este caso se utilizó resonancia magnética. Y lo que pueden ver son justamente estos en rojo, que quienes tenían un consumo de bebidas endulzadas con azúcar, cualquier bebida que estuviera endulzada con azúcar, bebidas con jarabe de alta fructosa, jugos de frutas naturales o refresco, tenían mayor prevalencia de hígado graso que quienes no tenían un consumo elevado de este tipo de alimentos. Y este riesgo no se observó cuando se comía fruta. Esta parte es bien importante porque muchos años existió el mito de que las personas con hígado graso no podían consumir fruta porque como era dulce causaba más esteatosis. Sin embargo, la mayoría de los estudios respaldan que comer fruta sí es seguro. Lo que quizás no está recomendable es el jugo de la fruta. Idealmente debería de consumirse en su forma sólida, a mordidas, porque de esa manera aprovechamos también la fibra de la fruta y no solamente la parte dulce. Pero bueno, comer fruta pareciera que es totalmente seguro para estos grupos de pacientes en cantidades específicas.
Y otros nutrientes que se han asociado con riesgo son justamente los ácidos grasos saturados, el consumo excesivo de colesterol, el consumo excesivo de sal y los alimentos que son hipercalóricos, que es prácticamente todo lo industrializado. Además, claro, de las bebidas azucaradas. Casi todos estos componentes son parte de la dieta occidental típica. Eso explica por qué la dieta occidental es un factor de riesgo para el hígado graso. Y lo que se conoce que puede proteger al hígado es todo lo que tiene antioxidantes. Polifenoles, carotenoides, cualquier antioxidante usualmente se asocia con mejor protección hacia el hígado, o incluso puede mejorar un poquito la cantidad o revertir un poco la cantidad de grasa que se tiene en el hígado. Se han hecho incluso metaanálisis de este tipo de alimentos, y se encontraba justamente que este tipo de dieta occidental se asociaba con riesgo de desarrollar hígado graso. Mientras que la dieta mediterránea, que se caracteriza por tener alimentos con muchos antioxidantes, alimentos con omega 3, se asocia con protección. Vean cómo aquí están en la línea de protección, están del lado, para ustedes creo que sería del lado derecho en la pantalla, justamente que se asocia con protección de hígado graso. Existen también alimentos más estudiados, ya hablando de cosas específicas, que se relacionan con el hígado graso. Aquí, por ejemplo, tenemos un metaanálisis muy completo que se realizó por una persona que es experta verdaderamente en hígado graso, y que se encontraron cosas muy interesantes. Se observó que comer una cantidad baja de nueces incluso se asociaba con riesgo de hígado graso. Comer poco. ¿Por qué comer poco se asociaría con hígado graso? Porque probablemente en este tipo de alimentos se encuentran más antioxidantes, hay fibra también, hay proteína vegetal. Entonces, probablemente quienes en su dieta consumen este tipo de alimentos en muy poquita cantidad son los que seguramente consumen alimentos un poco más peligrosos. Se observó también que las bebidas azucaradas aumentaban el riesgo de hígado graso, y la dieta alta en sodio, que alta en sodio se considera más de 3 gramos al día, también se encontró relacionada fuertemente con este tipo de riesgo de hígado graso incrementado.